Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias te damos nuevamente. Ha llegado el momento, Padre, de abrir tu palabra, pero no queremos hacerla sin tu permiso. Además, Padre, queremos pues que nuestras mentes puedan estar abiertas a poder entender lo que tu palabra nos dice. Todo lo pedimos en Jesús. Amén. Nuestro tema a estudiar lo vamos a basar en el libro de Efesios, capítulo 1. Por cierto, esta carta a los Efesios es uno de los escritos bastante antiguos y uno de los escritos muy verídicos y bien aprobados. Esta carta, cuando fue dirigida en el capítulo 1, versículo 1, comienza: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Efeso. Según los teólogos, esta carta pudo bien dirigida a Efesios o a otra de las algunas iglesias, puede ser la Odisea. En fin, los teólogos descubren algo bien interesante al adentrarse a esta carta de los Efesios. Esta carta en sí tenía que llegar al sitio específico de Efesios, a un lugar muy importante. Lo curioso de esto es que sí era dirigida para Efesios, pero la responsabilidad a ese lugar donde tenía que ser llegada no era que iba a quedar solo en Efesios. Aquella carta llevaba un manuscrito en donde tenía la responsabilidad de que esa carta fuera enviada a las diferentes partes de las otras iglesias que habían estado siendo formadas por los apóstoles en aquel tiempo. Nuestro tema ahora estará ubicado en el libro de Efesios, en esta carta, en los versículos 3 al 14. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14. Iremos leyendo y con el paso de la lectura vamos a ir aprendiendo y entendiendo algunas enseñanzas que están escritas en este libro. Versículo 3. Esta es versión 2000. Alabado sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos. Versículo 4, nuestra lectura bíblica. Dios nos eligió en Él desde antes de la creación del mundo para que fuésemos santos y sin culpa ante Él en amor. Vamos a detenernos un momentito en estos dos versículos. Esta carta, inmediatamente después del saludo del versículo 2 del apóstol, dice: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra alabado viene de la palabra alabanza. En otras palabras, poniéndolo en un término sencillo, cuando el escritor habla, alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, está afirmando que está dando, aparte de dar una gracia, está dando una forma de alabanza a ese gran ser creado por cada uno. Hermanos, versículo 5. Y nos predestinó para ser sus hijos adoptivos por Jesucristo, conforme al afecto de su voluntad. Versículo 6. Para alabar su gloria, su gloriosa gloria y gracia, que nos dio generosamente en el amado. Versículo 7. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia. Versículo 8. Que nos prodigió abundantemente con inteligencia y sabiduría, y nos dio a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, que se había propuesto en Cristo. Versículo 10. Para que, llegando el tiempo, reuniera en Él, bajo una sola cabeza, todo lo que está en el cielo y todo lo que está en la tierra. Versículo 11. En Él hemos obtenido también una herencia,
habiendo sido predestinados conforme al plan del que hace todo según el propósito de su voluntad. Versículo 12. Para que nosotros, que fuimos los primeros en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Versículo 13. Vosotros también fuisteis incluidos en Cristo, cuando oísteis la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo prometido. Versículo 14. Que es la garantía de nuestra herencia hasta que lleguemos a poseerla para alabanza de su gloria. Amén. Hermanos, ¿qué encontró usted en esta lectura que acabamos de leer? ¿Qué pudo contemplar durante todos estos versículos que podemos ahora leer en esta hermosa mañana? Si usted descubre, ahí hubo un plan. Incluso el título de este tema es el grandioso plan de salvación. Descubre un plan, pero un plan que no falló. Descubre un plan en donde todo lo que Jesús vino a hacer por nosotros fue algo que fue perfecto. Hermanos, la alabanza que acabamos de escuchar, en Jesús está la respuesta. Durante el tema vamos a descubrir algo que nos va a llenar nuestra mente con una pequeña curiosidad. Hoy podemos encontrar aquí en estos párrafos de la Biblia el plan perfecto de la salvación para cada uno de nosotros. Y exclusivamente, hermanos, para los que recién aceptaron a Cristo y hoy han vuelto a nacer, este tema lo hemos ideado para ellos. El versículo 13 dice: vosotros también fuisteis incluidos en Cristo cuando oísteis la palabra. Hermanos, todos nosotros llegamos a alcanzar a ser parte de este hermoso plan de salvación. Lo tristemente es esto. Aquí está el plan perfecto, pero quiero que me acompañe el libro de Salmos, capítulo 10. Y vamos a ver que a un lado podemos tener el plan perfecto de la salvación y al otro lado vamos a tener también el plan que Satanás lleva a cabo para intentarnos apartar de Cristo. Salmos capítulo 10, del 1 en adelante, dice la palabra del Señor. Señor, ¿por qué estás lejos y te escondes en el tiempo de angustia? Con arrogancia el malo persigue al pobre, pero será atrapado en los artificios que ideó. El malo se jacta del deseo de su corazón, bendice al codicioso y desprecia al Señor. Versículo 4. Por la altivez de su rostro, el malo no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tiene tus juicios muy lejos de su vista. Desprecia a todos sus adversarios. Versículo 6. Piensa en su corazón: jamás seré conmovido, nunca me alcanzará el infortunio. Versículo 7. Su boca está llena de maldición, engaño, fraude, y debajo de su lengua hay agravio y maldad. Nos vamos a detener un poquito en este versículo. Lastimosamente, cuando usted y yo acepta a Cristo, comúnmente pensamos que estando con Cristo o por haberlo aceptado, todo tiene que cambiar. Lo malo es que vivir en un mundo tan lleno de pecado, la contaminación hace que nosotros podamos aceptar a Cristo. Pero es entonces cuando usted y yo es probado. Hace dos sábados, estuvimos hablando acerca de que el que no es probado, que se preocupe. Porque Satanás no tiene
no tiene nada que hacer con usted y conmigo. Entonces, pero cuando usted se acerca un poco a Dios, Satanás ya está incómodo. Satanás va a buscar la manera de alejarlo de Jesús, a quien usted se quiere acercar. Fíjense, hermanos, este versículo, les decía hace un momento, en Efesios está el plan perfecto de la salvación. A este lado tenemos un plan que es ideado por Satanás mismo para apartarnos de nuestro objetivo, que es Cristo Jesús. Su boca está llena de maldición, engaño y fraude, y debajo de su lengua hay agravio y maldad. Hermanos, usted y yo hoy en día va a ser apartado. De una u otra forma, Satanás va a intentar apartarnos de Cristo Jesús. Ahora pregunto, así rapidito. Nuestros hermanos que recién se bautizaron, esta semana que pasó, ¿hubo algo que ha cambiado en sus vidas? Indudablemente. Pero aparte de eso, ¿han habido pruebas o algunas tentaciones en ustedes? Yo sé que en cada uno de nosotros, hermanos, el engaño y el fraude, muchas veces en nuestras vidas sucede eso. Quizás la persona que es más cercana a nosotros nos quiere decir que nosotros estamos siendo malos. Muchas veces nos sacan en cara: si ya te bautizaste, no hagas eso, no hagas aquello. Si ya eres una nueva criatura, ¿por qué haces esto o aquello? Fíjense que este versículo me recuerda una pequeña historia. Pongamos atención. Imagínense que acaba de caer una tormenta o que está lloviendo, un rocío así. Hay una montaña y en esta montaña supuestamente es bien oscuro. Usted camina y le cuesta ver porque la montaña está oscurecida. Pues este relato cuenta que iban ciertas ranitas caminando por un sendero. Era un buen grupo, por cierto. Caminaban, brincaban y prácticamente iban a ciegas. Pero algo pasó en aquel camino, en aquel sendero angosto. Mientras el grupo iba, dos ranitas cayeron en un hoyo bastante profundo. Sí había un poco de agua. Y de pronto el grito: ¡nos caímos! ¡Ayúdennos! Aquellas dos ranitas comenzaron a gritar, desesperadas en aquel hoyo, en la tierra. Inmediatamente las demás ranitas rodean aquel hueco, aquel hoyo, y comienzan a verlas y no podían hacer nada, no podían ayudarle a aquellas dos ranitas. Aparentemente habían caído en un abismo donde no había salida. Era bastante hondo. Mientras rodeaban aquel hoyo, comenzaron a gritar las ranitas que estaban arriba, y mientras miraban las que estaban allá abajo y le decían: es por demás, en ese hoyo, pues allí van a quedar las dos. No hay solución alguna. ¿Saben qué? Decían todas alrededor de ellas: no hagan nada, acepten que ustedes allí van a tener que terminar, allí van a morir. Y comenzaban a gritarles y a decirles, a desanimar a aquellas dos ranitas, mientras que aquellas dos ranitas brincaban y brincaban intentando salir. De pronto, una de aquellas ranitas vio a la otra ranita que había caído en el hoyo, que se había quedado ya sin fuerza, desanimada y sin hacer ninguna otra acción. Aquella ranita había oído todos los gritos de los demás ranitas que estaban arriba y le dijeron: date por vencida, no vas a salir de ese hoyo, no lo vas a lograr, allí vas a morir. Y aquella ranita hizo caso, prácticamente se quedó sin hacer nada, mientras que la otra ranita, que miraba hacia arriba y miraba que las demás ranitas le decían:
hacían señas, le gritaban y todo, pero la ranita seguía y brincaba otro poquito, y brincaba, y brincaba. Hermanos, de tantos brinquitos que dio aquella ranita, en uno de aquellos brinquitos alcanzó a salir del agujero. Y sale bien contenta la ranita. Gracias, amigas. Gracias por darme apoyo. Gracias por no dejarme allí. Siempre estuvieron conmigo, gritándome y diciendo que no me diera por vencido. Y se quedan las otras ranitas y se ven unas a las otras y se dice, bueno, ¿y esta qué le pasa? ¿Y esta ranita qué? Si nosotros hemos estado diciendo que se den por vencido, que de ahí no iban a salir. Bueno, y las ranitas se les queda viendo a las demás ranitas como admiradas. Bueno, ¿qué le pasa? Viene y les pregunta, ¿que no estaban dándome ánimo? Y ella solo miraba que las demás ranitas abrían sus bocas y hacían gestos. Lo curioso de esta pequeña historia es que las ranitas les dicen, yo creí que me estaban dando ánimo, es que yo soy sordita. Y cuando yo miraba que ustedes me decían que no, ustedes me estaban diciendo, no te des por vencida. Si usted es atento y pone atención a esta pequeña historia, puede entender, hermanos, que cuando vienen las pruebas, la tentación, ¿quién no nos va a desanimar? Todo mundo. Incluso el mismo enemigo ocupa a nuestros seres más queridos para darnos de una manera así, desanimarnos. Pero ¿qué hizo esta ranita? Hizo caso omiso o fue inteligente. Ella no podía oír, pero con los gestos ella pensó que sí le estaban dando ánimo. El poder de la palabra es poderosa. Una palabra bien dicha ayuda, pero una palabra mal dicha destruye. Pero esta ranita nos da una gran enseñanza. Ella hizo oídos sordos. Aquella forma de brindarle ayuda no era la adecuada. Pero ella ignoró eso. Hermanos, sigamos leyendo. Versículo 8. Dice, estamos hablando acerca de la maldad. Acecha cerca de las aldeas para matar a escondidas al inocente. Sus ojos vigilan al indefenso. Versículo 9. Acecha en oculto como el león desde su guarida. Acecha para arrebatar al desvalido. Lo arrebata y lo arrastra a su red. Versículo 10. Se esconde y se agacha y en sus garras caen muchos desdichados. Amén. Si ven aquí el salmista estaba siendo bien claro con respecto acerca de la maldad. Y Satanás obra así. Acompáñenme al libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Vamos a ver, el salmista ya estaba hablando acerca de la maldad. Efesios nos habla acerca de la perfecta plan de salvación. El salmista nos advierte de cómo es el mal, de que hay gente mala. Y en Pedro, capítulo 5, versículo 8, un versículo bien conocido, nos dice, sed sobrios y velad, pues porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor en busca de quien devorar. Versículo 9. Resistid los firmes en la fe, sabiendo que vuestros hermanos por todo el mundo pasan por las mismas aflicciones. Versículo 10. Y el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione y afirme y nos dé fortalezca y nos establezca. Versículo 11. A Él sea la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, el apóstol Pedro
Aquí ya nos está dando una solución acerca de cualquier problema. Estad atentos y velados, porque el diablo anda como un león. Fíjense que allá en el África hay una tribu, se me ha olvidado el nombre de esa tribu, pero es una tribu bastante grande. En el África es común encontrarse con un león. La persona que se encuentra con un león muy pocas veces sobrevive, en el sentido de que el león nunca acecha de frente. El león siempre acecha a la espalda. Esta tribu notó algo que estaba pasando, algo raro. Siempre aparecía la gente muerta o partes de las personas allí, pero vieron que la mayoría de los accidentes o de esas muertes eran provocados por leones que los atacaban por la espalda. Ahí se miraban los destrozos que hacía el león. Así que aquella tribu ideó algo. Hicieron máscaras. Mientras ellos caminaban por la selva, el león quizás quería salir a acecharlos y atraparlos y matarlos, pero el león ya no lo hacía. Porque aquellos hombres, aquellas personas de la tribu habían hecho máscaras y se habían colocado la parte de la máscara en la parte de atrás. Así que mientras ellos caminaban de frente, el león que los miraba y los quería acechar, veía que la persona iba, y los estaba viendo. En otras palabras, fueron muy inteligentes. Algo así podemos hacer nosotros. Satanás nunca va a atacarnos de frente, siempre va a buscar nuestro lado débil, como decirlo así. Pero hay solución para todo. Y fíjense que el apóstol Pedro estaba diciendo aquí algo, que ya le había pasado algo antes. Vayámonos al libro de Lucas, capítulo 22, versículo 31. San Lucas 22, versículo 31. Y dijo también el Señor: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y adelante, ya en su carta, en la primera carta de Pedro, Satanás había perdido la derrota con Pedro. Allá había una solución, pero aquí el mismo Pedro había estado siendo usado por Satanás. Momentos antes, o despuesito, le estaba diciendo a Jesús mismo: yo voy a ir a la cárcel contigo, y si es posible yo muero a tu lado. Y Jesús le dice: Pedro, antes de que el gallo cante, ¿qué va a pasar? Me vas a negar. En este momento, el apóstol Pedro sí cayó en la trampa del enemigo, pero ya después, cuando él escribe esta carta, la primera de Pedro, ya tiene una solución, es Cristo Jesús. Pero también nos dice que pongamos de nuestra parte para poder hacerle frente a las acechanzas del enemigo. Para terminar, quiero que me acompañe a un versículo que hemos estado estudiando durante esta semana, y es el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 12. Con este versículo cerramos. Santiago 1, versículo 12. ¿Sí lo tenemos? Vamos a leerlos todos juntos. ¿Cómo dice la palabra del Señor? Feliz el hombre que soporta la tentación, porque al superar la prueba recibirá la corona de la vida que Dios prometió a quienes lo aman. Hermanos, Satanás va a hacer todo lo posible por apartarnos de Cristo. Todo, porque Él es el príncipe de este mundo, lastimosamente, y nos va a apartar de Jesús de una u otra manera. Pero podemos también hacer como aquellas ranitas,
que va a haber gente que nos va a desanimar, pero nosotros podemos hacer oídos sordos a toda circunstancia de la vida. Hermanos, este es un pequeño tema y espero pues que la gracia de Dios esté con nosotros y que aunque sea algo de este tema dedicado ahora para cada uno de nosotros, quede grabado en nuestras mentes. Este es mi mayor deseo y que nuestro Dios nos bendiga.